bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta De 8 a 9 con Félix Narváez. Vamos y empezamos por la primera página del diario El Universo correspondiente a este sábado 18 de enero del 2020. No se hallaron animales muertos en el Cacitagua, aunque las primeras evaluaciones de los efectos del incendio en el Cerro Cacitagua en el sector de Pomasqui señalan que unas 300 hectáreas se habrían quemado. No se han encontrado animales muertos, pese a que es hábitat de conejos, colibríes y roedores, entre otros animales. Primera página del Universo, los votos blancos podrían romperse. Los vocales del Consejo Nacional Electoral, CNE, trabajan en reformas a los reglamentos que norman los procesos electorales y uno de ellos busca regular el escrutinio de los votos blancos en las juntas receptoras del voto. Para que no sean mal utilizados, se analiza la posibilidad de que esos votos simplemente sean rotos y desechados. Niño héroe es jefe policial por un día. En Cuenca, Eric Joel Sangui, de 10 años, vistió el uniforme verde olivo y recibió ayer el grado de coronel. Su sueño de convertirse en policía se cumplió por un día como recompensa a sus acciones. El 13 de diciembre pasado es una suerte de ejemplo que está planteando la policía, pero también sería importante que este ejemplo se traslade a los que ya son mayorcitos y que tienen la verdadera actividad de dar seguridad a la comunidad y sobre todo de comportamientos limpios en sus diferentes trabajos. Una noticia que ha hecho eco en lo internacional. Gabriela Rivadeneira, recordarán ustedes, la expresidenta de la Asamblea Nacional, denuncia un nuevo tipo de dictadura, lo dice textualmente. Sería importante que también analice la dictadura de su jefe, que ahora anda en el exterior. En un panel se recordó los 25 años de la guerra con el Perú. Roberto Aspiazu, actual presidente del Comité Empresarial, cubrió el conflicto para una cadena televisiva de México e hizo el análisis correspondiente. 25 años de la guerra con el Perú. El gobierno pone otro titular en la Secretaría Anticorrupción. Se trata de José de la Gasca, y que fue asesor de la legisladora correísta Marcela Aguiñaga. José de la Gasca. Alguien dirá que buen antecedente de este señor. Antecedente de asesor de la legisladora correísta Marcela Aguiñaga. Actualmente viene a enfrentar la Secretaría Anticorrupción. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Gracias a su sintonía, esto es Sucesos, cuando marcamos las 8 de la mañana con 3 minutos. Diario La Hora en su primera página. Contra la trata de menores, con una fotografía que cubre la principal parte de este rotativo. Los centros de equidad y justicia se enfocan en erradicar la violencia y la trata de los niños, nos dice en la primera página el diario La Hora. Mientras tanto, la informalidad golpea a la capital de la República. El subempleo creció en la ruralidad del país. El Banco Central del Ecuador anunció un decrecimiento económico. Son las principales noticias
de la primera página de el diario La Hora. Ya volvemos con nuestros temas de fondo en un momento. Gracias por sintonizarnos. Esto es De 8 a 9 con Félix Narváez. De la mañana con 6 minutos. En los próximos minutos nos acompañan y nos honran con su presencia los doctores Medardo Leas, ex vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, y el doctor Jorge Acosta, expresidente de ese mismo organismo. Lo que se viene en materia electoral está que arde. Mientras tanto, el operativo bomberil que durante prácticamente 2 días y medio combatió el incendio forestal de Cerro Casitagua, Pomasqui, norte de Quito, finalmente ha logrado apagar las llamas. Lo logró justamente la mañana de ayer y tras haber movilizado, se conoce que a unos 400 efectivos de los propios bomberos locales, algunos de provincias, personal militar y de la Policía Nacional. Contacto telefónico a partir del hecho más importante. Al otro lado de la línea hay quien hace opinión y más noticia. Estamos saludando muy cordialmente y agradeciéndole al coronel Esteban Cárdenas, es el jefe de los bomberos de Quito y quien estuvo al frente de todo este operativo técnico de ataque a las llamas del Casitagua. A esta hora de la mañana y cuando amanecemos con un sol asimismo radiante que caracteriza estos días, un sol que ya empieza a quemarnos y que nos hace volver los ojos al Cerro Casitagua, podemos decir, señor coronel, que las llamas están finalmente controladas totalmente, de alguna forma y con todo respeto. ¿Cómo garantizar eso a la comunidad que ha tenido preocupación durante prácticamente toda esta semana? Coronel, buenos días, la comunidad le escucha, adelante por favor. Buenos días, Félix, buenos días a toda la ciudadanía que nos escucha. El día de ayer, hasta la reunión en la noche que hicimos el último monitoreo con cámaras térmicas, pudimos determinar que los puntos de temperatura más calientes no sobrepasaban los 18 grados. Cerramos la noche sin presencia de ninguna llama visible. Sin embargo, nosotros mantuvimos monitoreo durante toda la noche con 20 personas aproximadamente en los sitios donde existía hasta el día de ayer la posibilidad de que se produzcan reinicios. Ahora hay que aclarar que este incendio tiene una particularidad. Existen raíces que todavía se encuentran muy calientes y no pudimos nunca ingresar con agua. No podemos garantizar a un 100% de que probablemente la radiación y vientos fuertes que se produzcan el día de hoy puedan reavivar o puedan generar nuevas columnas de humo donde ya existieron. Es por eso que tuvimos toda la noche personal monitoreando la montaña y vamos a seguir así en el transcurso de este día.
Qué bueno, coronel. Hay un dato que está publicado en la prensa del día de hoy y que tal vez usted nos puede orientar, porque luego puede ser motivo inclusive de algunos comentarios, quizás de cierto tipo de desinformación. En toda esta tragedia ambiental no se han encontrado animales muertos, no se han encontrado vestigios de animales muertos. Tal vez alguna explicación de la parte técnica en ese sentido, señor coronel. Así es, nuestro personal prácticamente que estuvo desplegado en todo el perímetro del incendio no reportó en ningún momento que haya existido fauna que encontramos muerta en el sitio, porque dentro del procedimiento cuando encontramos eso es lo que se hace de manera inmediata para que las entidades del ambiente un poco hagan el análisis de lo que está sucediendo. Entendemos o queremos asumir nosotros que debido a la topografía y a este lado de la montaña, la fauna, si bien es cierto existe, pero es bastante reducida. Lo que debieron haber hecho en primera instancia es migrar a la zona más alta e irse hacia la parte del occidente. Acá en este sector tenemos presencia de dos especies especialmente, gran cantidad de aves y conejos. Y las aves obviamente sabemos que tienen una manera más fácil de evacuar, y los conejos también pudo haber pasado lo mismo hacia la parte alta que corrieron y afortunadamente entendemos que en su mayoría no pudieron verse afectados, pero sí obviamente generará un problema al momento de que ellos quieran retornar a su hábitat natural. En suma y en la práctica, señor coronel, controlado el problema del Cacitagua, ¿existe tal vez algún otro indicio de incendio en la ciudad, en el resto de la ciudad, coronel? Estamos teniendo conatos. Ayer tuvimos un conato de incendio en el sector de San Juan de Calderón, pero quiero aquí recalcar las causas que esto produce. Nosotros estábamos combatiendo el incendio en el Cacitagua y justo al frente se divisó una gran llama al filo de la montaña. Ajá. Cuando una de nuestras unidades, que estaba ubicada en la base de Carapungo, llegó al lugar, nos reportó que se trataba de un basurero en donde existía quema de llantas. Esta es la problemática que nos ocasiona este tipo de incendios, y realmente si queremos hacer un llamado a la comunidad que tenemos que hacer mucha conciencia para prevenir este tipo de fenómenos, este tipo de incidentes, porque realmente nos causan graves complicaciones. Muy oportuna su información, señor coronel. No le molestamos más, le agradecemos por confirmar estos datos que están llenando las primeras páginas de la prensa del país. Coronel, muchísimas gracias, hasta la próxima. Muy amable por venir a Sucesos, muy amable. Un gusto, un buen día. Gracias al coronel Esteban Cárdenas, la principal autoridad, vale decir, en todos estos operativos. Allí tienen ustedes los datos para que saquen sus propias conclusiones. Nos vamos con el tema electoral. Medardo Leas, Jorge Acosta ya nos acompañan aquí en Sucesos. De hoy. 8 de la mañana con 12 minutos, gracias a su sintonía. En una suerte de cuerda floja que de paso divide, al propio Consejo Nacional Electoral quedó atrapada la presidenta de ese organismo, Diana Tamaín, tras intervenir en la legislatura donde le preparan un posible juicio político y la consecuente destitución. Las denuncias apuntan a conflictos internos del CNE y que podrían golpear la credibilidad de ese organismo abocado este año a organizar las elecciones generales del 2021. El vicepresidente Enrique Pita y su colega consejero Luis Valverde van del brazo denunciando que Atamaín ha convertido al CNE en un organismo marcado por irregularidades tales como la designación, por ejemplo, de Luis Loyo como director de procesos, sin considerar antecedentes que ya llevaron a la cárcel a ese funcionario. Loyo fue separado hace varios días, pero su relación con el CNE es de mucho tiempo atrás. También se denuncian supuestas irregularidades en las elecciones seccionales del año pasado en la provincia de Los Ríos y que si bien produjeron resultados que hoy están vigentes, sus beneficiarios ganadores quedaron manchados por el fantasma del fraude. Con apoyo poco brillante de los consejeros José Cabrera y Estela Cero,
La acusada presidenta del CNE se defendió diciendo que Luis Loyo fue sacado del Consejo y que los representantes electorales de Los Ríos están en plenas funciones y que todo es una venganza política contra ella. Las noticias han impactado en el país, en el mundo y en la ciudad. Sus protagonistas están en Sucesos para responder preguntas del periodismo profesional. Que el público saque sus propias conclusiones. 8 de la mañana con 14 minutos. Gracias por sintonizarnos. Nos distinguen con su presencia dos abogados, los doctores Jorge Acosta, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, y el doctor Medardo Oleas, ex vicepresidente de ese mismo organismo. ¿Quién más, quién mejor que ellos para orientarnos frente a esta conflictividad que, como decíamos en algún momento, se trata de un año preelectoral y eso es muy complicado, eso es muy delicado porque el próximo vendrán cambios generales de autoridades y el antecedente es necesario analizar, sobre todo con este antecedente y con este preámbulo del posible juicio político a la doctora Diana Tamaín, la principal representante del Consejo Electoral. Juicio político que se justifica. Doctor Jorge Acosta, buenos días. Buenos días, muchas gracias por su invitación. Yo creo que este juicio político está realmente enmarcado en lo que es una precampaña electoral. Precampaña. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque no existen los votos suficientes como para enjuiciarle políticamente y destituirle o censurarle a la doctora Diana Tamaín. Es decir, yo he contado los votos y he visto que no hay voluntad política para llevar adelante hasta culminar con una destitución, con una censura y destitución de la ingeniera Tamaín. Todo es un escándalo. Así entonces. que yo por ahí no le veo. La señora ingeniera quedará ahí de presidenta del Consejo Nacional Electoral. Entonces, desde ese punto de vista, yo creería que siendo como es esta ruptura interna que existe en el Consejo Nacional Electoral, una pelea doméstica sobre los contratos, sobre las designaciones, sobre el reparto de direcciones, etcétera, yo creo que debemos ya la ciudadanía ponernos en punto y hacerles firmes llamados para que se dejen de intereses particulares, de movimientos, de partidos y se pongan a trabajar por el país, aplicando la ley. Porque si el funcionario, cualquiera que éste sea, en el ámbito que éste sea, cumple con lo que dice la ley a rajatabla, otra historia sería la del país. Así que yo creería que debemos hacer una especie de minga, todos, sin excepción, para llevar adelante unas elecciones bien vigiladas, bien observadas, transparentes, que digan la verdad de la voluntad popular. Porque las elecciones no es solamente un asunto de la autoridad electoral, es un asunto también de nosotros los ciudadanos, de ustedes los periodistas, de la fuerza pública, de los entes de control, que tienen todos tenemos que cumplir con nuestras obligaciones para que esto salga adelante. Porque si dejamos simplemente que personas que están accidentalmente dirigiendo los procesos caminen solas, ahí vamos a tener problemas. Pero si todos hacemos una minga y ejercitamos los derechos que nos provee la ley a cada uno de los ciudadanos, de los profesionales, de los grupos, de los gremios, nos va a ir bien. Nos va a ir bien. No hay votos, pero debería haber votos para destituirla. Vea, la verdad es que no hay. La verdad es que no hay. Ya no hay. Esa es la pura pero debería haber. Y neta verdad. Que es un hecho político, ¿no? Exacto. Ese asunto esencialmente político. ¿Ya? Es decir, puede usted comprobar lo que sea a cualquier funcionario, a cualquier ministro. Si usted no tiene los votos de los partidos y movimientos políticos, así es, representados en el Congreso, así son las operaciones políticas. No hay tal. Ya. Pero debería haber esa votación para destituirla. Siempre y cuando se prueben las acusaciones. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque esto comienza con una acusación. Así es. Luego de eso hay que probar. Hay que probar. En el campo político. Se supone que eso dice el procedimiento también, pues no. ¿Ya? En el campo político usted tiene que presentar las pruebas. Así es.
Para eso le llaman a usted que presente el cargo, el descargo, para que comparezca gentes a rendir sus versiones, sus testimonios, etcétera, etcétera. ¿No es esto? Entonces, usted tiene dos graves momentos, gravísimos. ¿El primero? El uno, probar documentaria y testimonialmente las acusaciones y los acertos. Así debe ser. ¿Y el segundo? Los votos. Los votos. Si no tiene eso, no estamos hablando absolutamente de nada. Estamos perdiendo el tiempo. Estamos dando palestra política a la gente que quiere comenzar ya su pre-campaña electoral. Y lo que mejor debemos hacer, ya dándonos cuenta de cómo han funcionado las cosas, es ponernos a trabajar, a vigilar, a observar y a exigir que se cumpla con la ley. Con toda firmeza, sea quien esté dirigiendo el Consejo Nacional Electoral. Si consecuentemente se va a mantener en la actual estructura del Consejo Nacional Electoral y no va a ser posible la destitución en el contexto del juicio político de la presidenta, ¿qué tan garantizado está la limpieza del proceso, en lo que con razón pone énfasis el doctor Acosta? Doctor Medardo Leas, buenos días, bienvenido. Buenos días. A ver, es que la pureza del sufragio no solo requiere el cumplimiento de la ley, sino el trabajo previo, por ejemplo, en desarrollar un software que nos permita manejar adecuadamente el proceso de escrutinio, que es lo que ha fallado y que ha sido muy cuestionado y sobre el cual se pidió incluso una auditoría que no lo quieren hacer. Ahora vemos que el actual Consejo Nacional Electoral o los miembros de su mayoría lo que quieren es más recursos para contratar un nuevo software y un nuevo hardware, o lo que se ha hecho históricamente todos estos años. Y hemos visto que la novedad es que siempre se contratan a precios muy altos, pero al parecer a nadie le satisface el software ni el hardware contratado. Y esas son cosas fundamentales. Yo creo que si hablamos de problemas técnicos deberíamos, por ejemplo, centrarnos ya en manejar adecuadamente el padrón, porque ahora hay unas novedades con las reformas a la ley electoral. Por ejemplo, va a haber un padrón activo y un padrón pasivo. ¿Activo y pasivo? Sí. A ver, ¿y cómo es esto? A ver, se ha demostrado que en los últimos procesos siempre hay un número muy alto de ciudadanos que no acuden a votar. ¿Ya? Entonces ese índice de abstencionismo no tiene explicación lógica, porque siendo el voto obligatorio y existiendo sanciones al que no vota, no es normal que durante muchos años no voten más de 1.500.000 personas. Y esto se debe a que se presume de que los que no votan es que no viven aquí o están muertos. Por eso sale el análisis de que esas personas han estado muertas o de que están en el padrón personas con más de 100 años de edad. Entonces, ¿qué se resolvió? Que las personas que no hayan sufragado en las 4 últimas votaciones se las saque del padrón activo y se les ponga un padrón pasivo. ¿Ya? A efectos de tener un padrón activo solamente con los ciudadanos que efectivamente están votando. Como que tiene lógica, ¿no? Claro, y de esa manera tendríamos un padrón de no más de 12 millones de ciudadanos, a efectos de que exista mayor un poco control. Más real, digamos. Exacto. ¿Ya? Y el otro padrón se lo tiene ahí. Si alguien, por ejemplo, asoma y dice, bueno, yo si estoy aquí, se lo identifica a efectos de sacarlo y ponerlo en el activo. ¿Ya? Entonces esas cosas van a ayudar mucho a identificar qué pasa con los electores que efectivamente están habilitados para votar. Lo cual es importante, doctor, pero en esta parte, en los responsables, en las cabezas de este proceso, ¿nos están garantizando, están perfilando una garantía del resultado final? Porque si no, al final de las elecciones volvemos a hablar de fraude, no pasa nada y viva la vida. Es que eso ya se demostró con la actitud de la mayoría. Ellos cometieron muchos errores en las elecciones de Los Ríos, al alinearse con un solo partido político, que es el que naturalmente creo que les sustenta ahí. Error. ¿Los Ríos como ejemplo o Los Ríos como ejemplo de lo que pasó en todo el proceso? Los Ríos como ejemplo, ¿ya? Porque ellos no pueden alinearse solo con un partido. Entonces yo creo que eso resta credibilidad. Exacto. Ese nivel de independencia que debe garantizar. Y ahí entran las dudas. Y entramos con el juego del juicio político, donde la primera pregunta es ¿por qué solo Diana Tamay? Si a la larga existe una mayoría que cometió los errores, por la cual incluso fue censurada y juzgada por el Tribunal Constitucional, el Tribunal Contencioso Electoral, el cual les puso hasta sanción. ¿La actual estructura, los actuales nombres son una garantía para un proceso claro y un resultado transparente? La respuesta es no. ¿Y frente a eso, doctor Acosta? Bueno, frente a eso, insisto en el cumplimiento de la ley, porque inclusive, como acertadamente decía el doctor Olegas,
Oleas, perdón. Si es frontal, esto no garantiza transparencia. Decía que hay que preocuparse de un buen sistema, Así es. de conteo, etcétera, etcétera. Lo básico. Sí, pero eso se logra, por ejemplo, respetando la ley de contratación pública, que exige que se nombren comisiones para la contratación que hagan cumplir la calidad y la efectividad y el precio justo de lo que se está adquiriendo. Ya, porque nosotros le echamos únicamente una mirada a la ley electoral. Ya. No, para contrataciones tenemos que también observar la ley de contratación pública, por ejemplo, ¿no es cierto? Por ejemplo. Entonces, ahí tiene usted el problema de que en la función electoral se suele acercarse lo más posible a las fechas electorales y declarar en emergencia las contrataciones. Cuando ya no hay nada que hacer. Entonces, para hacer todo al apuro, Exacto. a tontas y a locas. Entonces, los procesos deben prepararse ya. Ya. ¿Para qué? Para respetar todos los pasos que dice la ley sin abreviar nada. Porque ahí ya vienen, cuando uno está estrecho, ahí vienen los trucos, las componentes, Exacto. los saltos, los ataques. Exacto. Porque ya es lo último y no hay ¿No es nada cierto? que hacer. Entonces, si comenzamos desde ahora permitiendo el acceso a los partidos y movimientos políticos, Abriendo a las través puertas. de sus delegados, ¿Ya? claro, si la contratación pública dentro de la función electoral y en todo lado debe estar abierta a la Que no sea vigilancia. secreto de Estado. Pero no se supone No, que es es que así, no doctor. tiene que ser secreto de Estado. Pero no se supone que es así. Entonces, a ver, se supone, no es Se supone, cuestión- ¿ya? se supone, Se supone. nada más. ¿Ya? Pero entonces, para que nosotros podamos ver, pues, Exacto. que esté ahí la prensa el rato de las ofertas, con sus cámaras, con sus micrófonos, que esté ahí, ¿Ya? presente, ¿Ya? para ver si se cumplen todos y cada uno de los pasos. Entonces, eso es necesario. Yo insisto siempre, si cumpliéramos con la ley, no necesitaríamos nada. Y otra Ni siquiera sería abogados, la suerte de este país, pero me preocupa, doctor, esta insistencia de usted con la frontalidad que también le caracteriza, doctor Medardo Oleas. Esto no garantiza transparencia. Entonces, ¿nos vamos a aguantar otro fraude electoral, doctor? Es que para evitar eso, por ejemplo, hay que hacer lo que dice Jorge. ¿Por qué, si ya sabemos que tenemos un problema en el sistema de conteo de votos, de escrutinio, y estamos en el mes de enero y tenemos un año, ¿por qué no comenzar ahora? ¿Ya? Tenemos 12 meses. Porque un sistema, por ejemplo, para desarrollar el software necesita el diseño, la instalación, la prueba. No es de etcétera, un día etcétera. para otro, pues. Claro, pero si teniendo todo un año, como dice Jorge, dejen a último año para aprovecharse simplemente de las garantías que le da la contratación eventual, ocasional y de emergencia. Y hacer todo a la última hora, ¿no? Eso significa fraude. O sea, a ver, eso significa que buscan comisiones, seamos muy claros. O que algo buscan, por lo Pero menos. claro, ¿De acuerdo? porque si tienen todo un año para componer los problemas del padrón, hacer el padrón activo, el padrón pasivo, el desarrollo del software, no habrá justificación alguna para tener un mal sistema para realizar el cómputo electoral. Tenemos un año. Pero tenemos un año, entonces ahí no hay justificación. Entonces, que la señora Tamaín y el grupo de mayoría se dejen de estar politizando a la función electoral, porque lamentablemente las peleas internas les dejan con un mal precedente, un mal olor, un tufo, pero que realmente la ciudadanía está rechazando. ¿Ya? Cuando son problemas solamente técnicos de fácil solución. Tomemos en consideración que además se le nombró al señor José Cabrera para eso, porque se suponía que era un técnico, Así y es. que había pasado evaluando varios procesos electorales. Se puso ahí, por ejemplo, a todos los técnicos que pasaron observando los procesos electorales y criticando. Ahí está el señor Enrique Mafla. Así es. Entonces, ¿qué esperamos, pues? ¿Qué esperamos? Ahora no va a haber justificación alguna. Porque lamentablemente nos concentramos en todos estos escándalos, ¿no? ¿Qué dicen los de la mayoría? ¿Qué dicen los de minoría? Los Exacto, insultos. exacto. Pero en la parte central medular profesional, que es la preparación de los procesos, Entretenidos en el escándalo y la parte central no se para hace último nada, rato. No se hace nada. Por eso insistía en que dejemos de actividades Exactamente, preelectorales. exactamente. Vamos Del al show. grano. Comencemos a organizar el proceso electoral.
Pepe Cabrera trabajó para nosotros, fue director de sistemas y funcionó muy bien. Demostró. ¿Cuántos que años está sabía. trabajando en eso? Hace 12 exacto. años. 12 años. Hace 12 años. 12 años. Y trabajó muy bien con nosotros. Muy bien. ¿Ya? ¿Para qué? Hay que saber reconocer. No se queja usted, ¿ya? Ahora, por ejemplo, hasta para que la observación electoral esté presente con anticipación, que no venga a hacer turismo electoral. Exacto. Ya. ¿Quiénes se les invita a autoridades electorales, especialmente de América, ¿no es cierto? Ellos vienen a hacer turismo electoral. Es una presencia un poco que sustancia una especie de respaldillo y nada más. Pero bien dicho, turismo electoral, eso es. Pero hay organismos que sí suelen venir con anticipación. Ajá. Por ejemplo, yo tuve una muy buena experiencia con la observación electoral de la Unión Europea. ¿Qué es la más seria? Mandaron gente de alto nivel, gente de los parlamentos europeos, Que conocen de la materia. con una gran experiencia ¿De acuerdo? política y experiencia electoral, con sus respectivos técnicos. ¿Ya? Y los informes fueron realmente extraordinarios, ¿ah? ¿Cómo no? Realmente. Y ellos andaban examinando todo. Ajá. Todo. Hasta por qué le sacó a un vocal provincial, por qué se le Es que metió a así esto, tiene que ser, etcétera, pues, así etcétera. tiene que ser. Conversaban con todos con anticipación. Entonces iban vigilando el proceso con tiempo. Ellos ya no vinieron a hacer turismo electoral, vinieron a hacer técnica de observación electoral o acompañamiento, como le dicen en España y en Argentina, ¿no es cierto? Ya. La OEA también te viene con anticipación. Te viene con anticipación. ¿Cómo no? Hay muy buenos Uniore, técnicos. por ejemplo, Así es, también hace así lo es. mismo. Entonces, organizar tal vez una observación aquí. Tienes el CELA. Nosotros mismos estamos organizados de alguna manera. ¿Cómo no? Pero tenemos ¿Cómo no? que activarnos. Tenemos, digo, ¿no? Porque no es cuestión, repito, solamente de lo que hagan o dejen de hacer las autoridades. Nosotros también tenemos que hacer y comenzar desde ya a mover las cosas para que el proceso salga bien. Y lo estamos diciendo, lo están advirtiendo nuestros invitados. Jorge Acosta, Medardo Leas, a un año de las elecciones. Un año de las elecciones. Después que no se quejen. Después que no nos digan que como mañana son las elecciones tomamos las siguientes decisiones. Eso, en otras palabras, se llama fraude. Volvemos con más en un momento. Sí. Atención a lo que les planteamos a partir de este momento y que se relaciona con eso que a todos ya tiene cada vez más preocupados, las radiaciones solares. A niveles alarmantes y al parecer sin precedentes, inclusive históricos, se han disparado en estos días las radiaciones solares en el callejón interandino y especialmente en la capital de la República. Los niveles altos de rayos ultravioletas fueron superados con sobra, y así como las temperaturas climáticas que a rato rebasan la barrera de los 25 grados centígrados. La gran pregunta, la pregunta del millón, ¿qué hacer frente a esto? Se escuchan múltiples versiones, se escuchan múltiples sugerencias, pero ¿quién mejor que uno, yo me atrevo a decir, de los principales dermatólogos de este país,
nos honra con su presencia a partir de este momento aquí en Sucesos. Se trata del doctor Eduardo Garzón. Mucha atención a lo que nos dice nuestro invitado. Por los antecedentes medioambientales, por las cifras, por los índices, doctor, que se mencionan en estas horas, en estos días, estamos viviendo una crisis de qué magnitud. Doctor, buenos días. Gracias, Félix, muy gentil, siempre un gusto compartir con ustedes y poder orientar a la gente. Pues yo me atrevería a empezar un poco esta conversación al revés, no alarmando a las personas. ¿Ya? Yo creo que la manera de tratar las cosas es con racionalidad, con inteligencia, de tal forma que podamos entender que el sol lo tenemos y lo hemos tenido siempre, que el Ecuador ha sido y será un país siempre de altos índices de radiación ultravioleta. Pero pocas veces con estas características. Yo creo que lo que llama la atención ahora más que, y quiero que se me entienda bien para no ser interpretado mal, yo creo que más lo que estamos sintiendo hoy, llamémosle, es una ola de calor. Ola de calor. Es una ola de calor, usted sabrá y los técnicos en esto sabrán que una cosa es la temperatura en sí como tal, estoy hablando de ambiente, ¿no? Una cosa es la temperatura en sí y otra cosa es la sensación térmica que puede tener una persona. Yéndonos un poco al otro extremo, hablando de frío, podemos marcar una temperatura, qué sé yo, por inventarme, de 12 grados centígrados, pero tener una sensación térmica por el viento un poco inferior. Porque los dos niveles son distintos. Exactamente, de tal forma que lo que tenemos hoy por hoy es una sensación térmica mayor, ese es el calor que sentimos. Y esto me lo hago basado en que, como usted ha mencionado, los índices históricos de radiación ultravioleta, si los radioescuchas tienen la curiosidad de hacerlo, pueden investigarlo y se van a dar cuenta que en años anteriores, alrededor del año 2013, 2015, reportado incluso por prensa escrita muy prestigiosa de nuestro país y con investigaciones claras, tuvimos índices de radiación ultravioleta que llegaron a los 19, por ejemplo. Hoy, si ustedes ven en los índices de radiación ultravioleta que ha reportado el INAMI, están inferior a los 19, pero con esto no quiero decir que sean bajos, sino altos. Y altos como siempre el Ecuador, porque los índices de radiación ultravioleta están determinados de acuerdo a la situación geográfica de un país, de una población, lógicamente a las características del cielo, es decir, cielo con mayor nubosidad, menos radiación ultravioleta, pero importantísimo para nuestra gente saber que esto no es nuevo. Los índices de radiación ultravioleta altos en el Ecuador, vuelvo y repito, han sido y seguirán siendo porque estamos en la línea ecuatorial. Bien, vale este antecedente, doctor, y qué mejor que usted lo explique y lo plantee así, pero que con todo respeto dejemos esa parte y con todo respeto, insisto, a los técnicos. Correcto. Vamos con lo que a usted le compete, doctor. ¿Cómo orientar consecuentemente al público, a la comunidad desconcertada, alarmada, que es inclusive quizás fruto de la desinformación también? ¿Qué decirle al público a esta hora? A eso iba con este preámbulo, Félix, para dejar claro que el ecuatoriano o el ser humano que habite la Tierra debe tener una protección solar permanente, independientemente de lo que nos digan del índice de radiación ultravioleta. A eso iba, el sol ecuatoriano ha sido y seguirá siendo como tal el más fuerte que existe porque tenemos rayos solares perpendiculares. Por siempre. Por siempre. ¿Ya? De tal forma, ¿qué debemos hacer? A ver. Tratar de evitar, pues, realizar actividades en el medio ambiente, si fuera de nuestras casas o oficinas, en tiempos prolongados entre lo que correspondería las 10 de la mañana y las 3 de la tarde. ¿Ya? El uso siempre de protector solar, entendiéndose como protector solar una medicación, porque cada piel va a necesitar cierto tipo de protección y que estos protectores sean aplicados cada 3 horas. No existe el protector que aplicado una sola vez nos genere protección permanente. Hay que restablecerlo cada 3 horas. Cada 3 horas. Cada 3 horas, ¿ya? Efectivamente. Porque el cuerpo, la piel lo absorbe. Exactamente. O lo repele, no sé. Pierde su acción, ¿ya? La piel lo va metabolizando y se pierde como cada tal. 3 horas. Cada 3 horas. Pero ¿qué tipo de protector solar sobre lo que usted siempre ha puesto énfasis, doctor? Sí, el tipo de protector solar, de ser posible, recetado por un dermatólogo, como decimos aquí, como anillo al dedo. ¿Ya? Sin embargo, la información general que debe tener una persona es que ese protector solar debe tener
filtros de amplio espectro, es decir, que tengan filtros que eviten la radiación ultravioleta A y la radiación ultravioleta B, que por lo menos ese protector solar tenga una pantalla solar, que su factor de protección sea sobre el número 30, que sea resistente al agua. Son condiciones que deben englobar lo que sería un protector solar real, un protector solar medicamentoso, por decirlo así. Insisto en esto porque existe mucha desinformación. Los protectores no son cosméticos. Los protectores no pueden ser tomados de una percha y aplicarse como uno quiera. Tienen que ser guiados si queremos realmente una protección correcta. Sí, así es, por el dermatólogo. Los niños deben usar protector solar sobre el año de edad y jamás un niño puede ser expuesto a un protector solar de adulto, porque existen diferencias químicas importantes. Jamás a un niño se le aplique un protector de adulto. Entonces, el coger el protector que tenemos en casa y embadurnarnos todos del mismo protector solar no es una posición racional. Es un error. Es un error. Se requieren, los niños van a usar protectores solares para niños, los adolescentes tienen que usar protectores solares donde su cosmética, por decirlo así, no sea tan grasienta, tan cremosa, porque en pubertad tenemos pues el tan conocido acné que puede empeorar muchas veces por protectores inadecuados. Y tenemos otro problema. Tenemos otro problema además, la gente de la tercera edad, el adulto mayor, que debe tener cierto tipo de protección porque se ha acumulado sol en la piel. A esto quiero dejar, o llegar mejor dicho, y dejar claro como concepto. Se ha acumulado sol en la piel. Ahorramos sol. Desde que estamos expuestos al sol, desde que tenemos los primeros años de vida en adelante, el sol que ha llegado a nuestra piel no se va nunca más. Acumulamos sol. Ese es el motivo de, a la larga, lógicamente con ciertos factores de predisposición genética y varias cosas que no nos ocupan el día de hoy, determinamos y llegamos a tener cáncer de piel por haber acumulado sol en forma inadecuada en nuestra piel. Esto es lo que llaman inclusive la memoria de la piel. Exactamente, la piel guarda memoria, pero esa memoria de defensa muchas veces se va perdiendo porque la radiación ultravioleta, que es sol, genera cambios en la información del ADN de nuestras células y de los mecanismos de defensa que tienen ellas. Dos elementos fundamentales, doctor, y quién mejor que usted. Con usted podemos hacer, y seguramente lo vamos a hacer en algún momento, un programa mucho más amplio, pero por la emergencia quizás, ¿es una emergencia la que estamos viviendo? No, yo no la determino así, a mí no me gusta alarmar a la gente. Vale, ya nos dijo eso, pero ¿qué hacer, doctor, frente a estos dos elementos que me parecen también fundamentales? ¿Cómo orientarle? ¿Acudir a un médico? Para mucha gente y en las actuales circunstancias es complicado. No es tan fácil. Sí, no es tan fácil, así es. Y la tecnología también cuesta. Sí, así es. ¿Qué hacer con esos dos factores? ¿Qué recomendación le da el doctor Eduardo Garzón? Lo dicho de momento, por lo menos buscar un protector que diga que tiene un número 30 sobre protección y que lean en el tubo que digan filtros contra UVA, UVB, por lo menos. ¿De acuerdo? El uso de esos protectores, como les he mencionado, cada 3 horas, evitar largas tareas en medio ambiente en las horas de mayor radiación, que es entre las 10 de la mañana a 3 de la tarde. Recordar que la protección no solamente es química, no solamente es del protector solar. El hecho de usar prendas de vestir, gorros y sombreros, la sombra disminuye en el 50% la cantidad de radiación ultravioleta que llega a nuestra piel. Qué interesante. El usar prendas de vestir oscuras y de tela gruesa es importante para que la radiación no atraviese tanto la ropa. Lo otro, el usar tela fina y de color blanco nos mantiene frescos. Ahí caíamos el tema de la sensación térmica. Uno puede estar fresco con ropa blanca y fina, pero no bien protegido con radiación ultravioleta. Analicen un poco la forma en que muchas poblaciones, se me ocurre de momento los árabes con sus túnicas negras, mujeres con túnicas negras, por la gran cantidad de radiación que también existe. Y en medio del desierto. Y en medio del desierto, donde tienen un espejo de rebote. Es lo que pasa acá en nuestras playas, ¿no es cierto? Tenemos arena y la arena en ella rebota radiación ultravioleta, se absorbe menos. No es lo mismo, por ejemplo, el tener una vegetación donde la vegetación también absorbe cierta parte de la radiación ultravioleta y evita que llegue gran cantidad a la piel del ser humano. En cemento, en pavimento, en las ciudades, en el urbanismo,
en desiertos como donde hay arena, tenemos espejos perfectos. Son reflejos. Donde refleja la radiación ultravioleta. Impresionante. De tal forma que hay que entender esto y por eso le digo, Félix, el tema no es alarmar, sino educar a la gente. Ese es el objetivo justamente de su presencia. Es educar. ¿Qué comer? ¿Qué alimentarnos? Sencillito, doctor. Pues comer todo a la final, hidratarnos bien, porque por mayor calor uno puede deshidratarse, Exacto. estar consumiendo agua. Y si queremos tener algo de protección extra, comer todos los vegetales o frutas que sean de color naranja. Papaya, naranja. Sí, de color tomate, ¿no es cierto? Ya. Esto tiene carotenos. La coloración tomate de los vegetales o de las frutas es por carotenos. Los carotenos se comportan como antioxidantes y nos ayudan en cierta medida a cierto tipo de protección. Ya. Lógicamente, en la medida racional, correcta, y simplemente son pues coadyuvantes de lo que realmente debe ocurrir, que es la educación solar, la fotoeducación que debe tener nuestra población. ¿Cómo ubicarle al doctor Eduardo Garzón para mayores detalles de todo esto? ¿Será posible un teléfono, una dirección? Claro que sí, Félix, Tenga con bondad, muchísimo doctor. gusto. Voy a dar un teléfono celular, es el 099-8-025-453. ¿Ya? O al teléfono convencional, el 2865-087. Ahí les van a contestar y pues estamos prestos para servirles en cualquier Y duda. estamos hablando, no me equivoco, con uno de los mejores dermatólogos de este país. Llame usted, oriéntese usted, porque esto, para que nos llegue. Coincido con esto con el doctor, que no hay que alarmar, pero tampoco hay que despreocuparnos. Doctor, muchísimas gracias. Feliz, un placer. Gracias al doctor Eduardo Garzón. Allí tienen ustedes teléfonos para mayor orientación, porque el asunto puede llegar a ser más complejo de lo que uno piensa. Volvemos con más, porque queremos orientarles a ustedes también en este inicio de año sobre algo importante, los impuestos en el país. De hoy. Gracias a su sintonía y también atención a lo que les planteamos a partir de este momento, ya en la parte final de esta propuesta, agradeciéndoles por la siempre diferente sintonía. Si algo puede complicar más de la vida de la gente es la postergación o simplemente no presentación de los impuestos y su correspondiente pago. Los descuentos que ofrece, por ejemplo, el municipio y el solo inicio del nuevo año convierten a las instituciones recaudadoras en una suerte de hervidero de contribuyentes deseosos de varios aspectos. Las rebajas, por ejemplo, citadas, y esto de ponerse al día porque de pronto le piden en un trámite que haya pagado los impuestos y si no lo ha hecho, ahí se complica la vida. Estamos empezando el año y nos hemos permitido invitar a la experta contable, la licenciada Alexandra Aguirre. Ella está aquí desde muy temprano para decirle al público, para contarnos en términos, asimismo, si es que cabe el término, valga la redundancia, muy simples, qué es lo que tenemos que ponerle especial atención al inicio del año para no complicarnos con los impuestos. Alexandra, buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Félix, muchas gracias por la invitación.
Y hay una pequeña corrección. A No ver. soy licenciada, soy doctora. Doctora Alexandra Aguirre, perfecto, muchísimas gracias. Bueno, para no complicarnos con impuestos, voy a hacer como es un antes y un después. ¿Qué quiero Muy decir con cortito. esto? Es muy cortito. Y que sea asequible al público. Naturales. A ver. Personas naturales, en enero, las que trabajamos en relación de dependencia, tenemos que presentar el anexo, proyección, de los gastos personales. En enero. En enero. Nosotros tenemos que presentar a nuestro patrono, de acuerdo a los lineamientos que nos da la administración tributaria, nuestra proyección. ¿Qué tenemos en gastos personales? Gastos de alimentación, gastos de vestido, gastos de vivienda, de salud. En ¿no? enero. En enero. Entonces, Vale. ¿cuáles son estos rangos que nos da el Servicio de Rentas Internas? Para este año 2019, que es lo que tenemos que liquidar, es que el total de nuestros gastos personales no deben superar los $14,703. ¿Para el 19 o para el 20? Para el 19, recuerde, Félix, que nosotros en este año tenemos que liquidar lo del año anterior en impuesto a la renta. Esa aclaración sí ¿No? vale. O sea, en impuestos nosotros siempre liquidamos un mes caído al año caído. Ya. Ok, entonces para el año 2019 tenemos que hacerlo en base a esos valores. Ahora, para el 2020, el SRI saca una nueva tabla. ¿No? Saca una nueva tabla que se aplica para las personas naturales. ¿Y eso cuándo sale? Eso ya está publicado en el portal del Servicio de Rentas Internas. Nosotros podemos acceder www.sri.gov.es, tabla para el impuesto a la renta de personas naturales, ¿no? Entonces nosotros de ahí vemos los rangos, igual que, hasta qué monto nosotros nos permitimos en el año 2020 hacernos deducible del impuesto a la renta, ¿no? Esto en enero, en personas naturales. En febrero... Es lo primero a lo que hay que ponerle mucha atención. Mucha atención, ¿no? ¿Ya? O sea... Porque si no hago eso, Alexandra... Si no hago eso, mi patrono me va a calcular el impuesto a la renta que tiene que retenerme mes a mes, ¿no?, en mi rol de pagos. Entonces, ellos, ¿qué hacen? Hacen una sumatoria estimada de mi ingreso, normalmente del sueldo. No pongamos, por ejemplo, un sueldo de 1,500. Calculo 1,500 por 12 y resto mi aporte patronal personal, ¿no es cierto? Resto el 9.45 y esa es la base imponible. De ahí aplico la tabla que anualmente publica el Servicio de Rentas Internas, porque hay rangos, ¿no? Entonces, si yo gano, pongamos de 1,500 por 12 menos el aporte personal, me da un rango de $13,000, ¿ya? Entonces, de los $13,000 aplico la tablita, qué porcentaje me da de impuesto a la renta, eso es anual, y lo divido para 12 y eso es lo que yo voy reteniendo a cada uno de los empleados. Ya, esa retención se la va a ver reflejada en el rol de pagos. ¿Ya? Entonces, hay personas que superan los montos a pesar de que tienen gastos personales, que son personas que ganan, por ejemplo, sueldos de 6,500, de 7,000. Estamos hablando de las personas que tienen un sueldo regular, pero ese, de paso, es otra problemática. ¿Y las personas que no tienen empleo? Las personas que no tienen empleo pueden hacer uso de los gastos personales, pero no tienen a quien ellos entregar una proyección de gastos. Ellos, cuando van a liquidar el impuesto a la renta al final del año, lo tienen hasta el mes de marzo del año siguiente, ellos pueden utilizar los gastos personales adicional a los gastos deducibles. ¿A qué me refiero en gastos deducibles? A los que yo tengo que incurrir para poder tener mi giro del negocio. Por ejemplo, yo soy una profesional contable, facturo, ¿no es cierto? Y además de que yo tengo gastos personales por vivienda, por educación, por salud, etcétera, también tengo gastos deducibles. Como por ejemplo, yo me movilizo en automóvil para visitar a mis clientes. Es deducible. Es deducible el mantenimiento del vehículo, el combustible, el seguro que yo tengo en mi vehículo. Nos iba a decir, mi estimada Alexandra, aprovechando el tiempo, y para el mes de febrero. El mes de febrero nosotros lo que proyectamos del año anterior tenemos
que subir ahora lo físico, lo que en realidad nosotros gastamos de los gastos personales. O sea, si yo proyecté en el año 2019 gastos personales, por ejemplo, en salud, yo proyecté que iba a gastar $1,200. ¿Ya? Entre facturas electrónicas y facturas físicas, yo tengo que llegar o superar ese monto. ¿Ya? Tengo que justificar lo que yo dije que iba a gastar con facturas físicas, sean electrónicas o no. Las electrónicas son más fáciles porque cuando se generan ya están ancladas en el portal del Servicio de Rentas Internas. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer el anexo de gastos personales, cuando vamos a generar ese anexo, nosotros simplemente abrimos donde dice facturas electrónicas y las vamos bajando. En los montos que dice que me permite deducir, ¿no? Que esté en la pantalla. Pero pongamos que yo no llego a mi proyección con solo facturas electrónicas, voy a las físicas, ¿no? De personas que todavía no están emitiendo electrónicas. Entonces las voy sumando y ahí se establece un detalle, ¿no? Me da un resumen, me dice por alimentación tanto, ha llegado a tanto, ¿no es cierto? Y ahí hay dos panoramas. El uno, que yo llegue a justificar mis gastos personales. O sea, yo proyecté de una manera estimada, pero llegué en mis facturas, llegué a justificar, no pasa nada. Para las personas que están en relación de dependencia, el formulario 107 ya es su declaración del impuesto a la renta, justificado todo. Ahí terminó. De acuerdo. Pero pongamos el otro escenario, que no llegué a justificar, ¿no? Entonces ahí la persona natural tiene que hacer una reliquidación del impuesto a la renta. Ya, entonces dije, yo proyecto, pongamos, reliquidación del impuesto a la renta. Exacto, porque mi patrono, a mí pongamos que con gastos personales a mí no me descontó nada de impuesto a la renta, yo no pagué nada, pero pongamos que yo no justifiqué, no tengo nada de facturas a mi nombre y tengo gastos personales sin justificar. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Reliquidar mediante el formulario 102, que es para personas naturales, y pagar el impuesto a la renta que me correspondió pagar sin considerar gastos personales. Toda una ciencia, toda una cosa que hay que ponerle muchísimo ojo, porque si no uno se puede complicar las cuestiones inclusive de orden personal, los trabajos, en fin. ¿A qué más hay que ponerle ojo, mi estimada Alexandra? Porque de lo que se escucha también hay cambios que se aplican desde este año en la ley. En fin, ¿qué es lo que usted le recomendaría al público? Bueno, primero informarse, ¿no? Está el registro oficial 111 de fecha 31 de diciembre del 2019, ya publicado y ahí está todo, ¿no? También el poder asesorarse con personas que conocemos. Y ese punto yo le quiero pedir, y con todo respeto, mi estimada Alexandra, porque obviamente pues esto se necesita un espacio más amplio, porque solamente de los dos aspectos que, figúrese usted, que nos ha comentado, que nos ha detallado, prácticamente ya se nos ha volado el tiempo. ¿Usted podría dar una dirección, un teléfono, en fin, para que el público, quienes estén interesados, le marquen y usted les podría orientar en ese sentido? Claro que sí, con mucho gusto. Tenga la bondad. Despacito, a ver. Despacito. A copiar el número de celular mío personal es el 099-560-5478. ¿No? Aparte de mí hay otras personas que trabajan conmigo, que son profesionales también en la parte legal, laboral, en la parte también de prevención de riesgos, en lo que es laboral, ¿no? Porque se puede llegar a esos escenarios, ¿no? Así es. Escenario legal, este año, o sea, mejor dicho, cada año el Ministerio de Trabajo en la parte de riesgos laborales está incrementando sus auditorías para ver si están cumpliendo con toda la normativa. Una supervisión. Entonces, evitemos el hacer todo al corre-corre, evitemos multas y veamos las personas que nos pueden ayudar en este sentido. ¿Cómo ubicar a este otro escenario? ¿Alguna dirección electrónica? No sé, lo teléfono. Pueden ubicar por medio de mi teléfono. Repitamos. 099-560-5478. Bueno, allí tenemos al público que por favor haya marcado estos datos para orientarnos en algo que es en la realidad sencillo, pero que inclusive necesita un aporte técnico, una orientación, como lo que nos está comentando Alexandra Aguirre aquí en Sucesos.
marquemos ese número, orientémonos y ubiquemos lo que exactamente tenemos que hacer al inicio del año. Y una recomendación final, me parece, Alexandra, no dejemos para el final. Exacto, no dejemos, porque a veces yo me he topado con personas que yo les he preguntado, ¿ya justificaste tus gastos personales? No, yo pensé que solo era de presentar la hojita. No, no. Por ejemplo. Entonces, claro, o hasta marzo las personas naturales tienen que presentar su impuesto a la renta. Hasta marzo. Hasta marzo, de acuerdo a su 9º dígito del RUC, son las fechas máximas, ¿no? Entonces, no dejemos para el último y acudamos a las personas que tenemos conocimiento en esto, porque a veces decimos, por ahorrar, lo hago. Hay miles de aplicaciones o en YouTube que yo he escuchado y también he visto, y dicen, no, yo me guío con esto y ya. No, a veces nos podemos equivocar, porque las personas que estamos en esto, si estamos leyendo y estamos actualizándonos con otras personas, ¿no? Inclusive personas que son del Servicio de Rentas Internas mismo, para poder asesorar a la gente y que puedan pagar lo justo. Yo me he permitido invitar a Alexandra Aguirre, con ella mantengo una larga amistad desde hace mucho rato, conozco de su profesionalismo, de su seriedad. Y me permití, porque estoy escuchando, estoy viendo a través de los propios medios, en fin, y de la propia práctica diaria, la acumulación de personas en diferentes sitios, preocupados, desorientados. Llame usted a esos teléfonos para que usted sepa lo que hay que hacer y no deje para el último, porque se puede complicar la vida. Terminemos reiterando el teléfono, por favor, Alexandra, tenga la bondad. 099-560-5478. Cumplimos así un servicio a la comunidad. Marque usted para que usted sepa lo que hacer, sepa cómo orientarse, sepa qué camino tomar en este tema tan delicado, sencillo, pero que se puede complicar. El tema de los impuestos al inicio del presente año. Alexandra, hasta la próxima. Seguramente puede haber reacciones y le estaremos entonces molestando. Hasta la próxima, Alexandra. Muchas muy gracias. amable. Volvemos con... Ya no, pues se nos terminó el tiempo. Vuela el tiempo aquí. Muchísimas gracias. Solamente nos resta agradecerles por su sintonía. Dios mediante. Hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó De 8 a 9 con Félix Narváez.